tal? Buenas tardes a todos nuestros seguidores en la Feria del Libro de Ica. Esta es nuestra cuarta edición que va desde el 19 de abril al 15 de mayo. Los eventos que hemos venido realizando desde el lunes han sido conducidos por una periodista profesional como mi compañera y directora de la Feria del Libro, Lady Loaiza. Pero bueno, en este caso me toca a mí llevar la conducción de este programa. Tengo menos experiencia como periodista y menos experiencia en la conducción de entrevistas y de conversaciones, pero igual estoy bastante interesado y sobre todo contento de que esta ocasión le dediquemos a la poesía, ¿no? El programa de la Feria del Libro tiene algunos eventos relacionados con la poesía, siendo esta una de tal vez uno de los géneros literarios un poquito desplazados porque no sé, porque a veces siempre tiene como menos interés entre los lectores, ¿no? Y eso a veces me ocasiona como una molestia. Pero bueno, en este caso es un caso especial porque vamos a hablar con Lorenzo Elguero, quien está desde Lima conectado. Lorenzo es el escritor de este libro, Fundación, un libro aparecido el año pasado en medio de la pandemia, con algunas condiciones extrañas. Ya Lorenzo nos va a contar un poquito más adelante cómo fue el nacimiento de este libro. Y a pesar de que ha sido como bastante bien reconocido por alguna crítica, he leído las reseñas que le hizo González Vigil, lo llaman obra maestra, o la de Paulo de Lima también, que tiene bastantes como comentarios positivos. Tal vez por la pandemia misma no ha sido un poco no sé, pues presentado, ¿no? A veces los libros tienen como su gira, ¿no? Su propia gira mediática para hacerlos conocidos, y no ha sido precisamente el caso de Fundación de Lorenzo Elguero. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Y nada, ¿no? O sea, acá dispuesto para comentarte sobre el libro. Uh-huh. Que, como bien dices, sí, pues, el tema de la pandemia evidentemente genera toda una problemática, ¿no? Alrededor de cualquier libro, ¿no? Uh-huh. Pero justamente por eso, y un poco lo que quería comentar sobre el libro, es que yo no pensaba publicar el libro, ¿no? Es un libro que yo había escrito hacía un año o dos, no recuerdo. Y yo no pensaba publicarlo, ¿no? Pero a raíz de la pandemia, ahí vino la idea de publicar el libro, ¿no? Uh-huh. Por el tema de la muerte, no sé, como que yo sentía que si me daba el coronavirus, me iba a morir, era como que dejar algo, ¿no? Lo último que había escrito, qué sé yo, ¿no? Sentía eso, ¿no? Entonces por eso es que decidí publicarlo, porque si no hubiera habido pandemia, no hubiera habido libro. Para mí es clarísimo. O sea, digamos, no hubiera habido libro publicado, ¿no? O sea, el libro está ya. Claro. Pero, y yo sabía que, digamos, el libro se publicó, no se podía presentar, ¿no? Digamos, como normalmente se presentaba un libro, no se podía vender. Pero incluso así yo aposté por el libro porque, bueno, justamente por eso, ¿no? Por lo que dije, porque pensaba que podía ser lo último que yo sacaba y quería que saliera, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Parece extraña las condiciones, un poquito particulares por la pandemia, que la vivimos todos, pero por el aliento que enuncias ahora como una suerte de manto de muerte, ¿no? De incertidumbre un poco, que está presente en el libro. De hecho, yo, si me permites, Lorenzo, preparé un texto breve, para leerlo ahora. Antes quiero comentar a nuestros seguidores en la Feria del Libro que pueden participar con sus preguntas, dejando los comentarios ahí en el fanpage. Vamos a primero a hablar un poco sobre Fundación y comentar un poco con Lorenzo. Acá tengo algunas preguntas que pensaba a propósito de la lectura del libro. Y después él va a leer un par de poemas si me queda bien.
Bueno, el texto, que es breve, lo he denominado el error suspendido. Soy mejor leyéndolo en un papel, pero acá mi amiga no me pudo imprimir, así que voy a leerlo así nomás. El error suspendido. Al cumplir casi 200 años de República, me he preguntado, después de leer este libro de Lorenzo Elguero, ¿qué ciudad queremos fundar en este país que se cae por sus cuatro costados? Un país en que las viejas fracturas se hacen cada vez más evidentes, donde se muestran nuestras falencias y miserias que se exponen más febrilmente. ¿Qué ciudad queremos? He pensado, asimismo, que por estas fechas, pero en la celebración de nuestro primer centenario, José Carlos Mariátegui decía que no solo se trataba de darles pan a los pobres, sino la posibilidad de acceder a la belleza, porque tanto el pan como la belleza es una conquista del hombre. Y aunque la cita no es literal, pero el sentido sí, qué lindas palabras para celebrar ese primer centenario. Y pasados otros 100, ¿qué tenemos? No solo no somos una nación, sino que la posibilidad de la belleza parece cada vez más lejana, más ausente. Por eso, y me pregunto a coro, ¿qué ciudad quiere fundar Elguero con este libro? ¿No será también que quiere fundar, de un modo extraño pero hermoso, entre cánticos, entre albures y melodías, entre piedra y bronce, bronce y piedra, una ciudad de la belleza? ¿Y qué ciudad es esa? ¿Dónde está? Con un ritmo bello y casi vertiginoso, pero cuidado del desborde y con referencias casi a una ciudad mágica y bella, Fundación es un poemario que se lee de un tirón y imbuido de las imágenes que la pueblan. Todo parece señalar que eso que él reúne para fundar la ciudad es una ciudad de la belleza, de la palabra, del lenguaje que parece incluir un estadio más, por llamarlo así, en la evolución de la vida. Estoy leyendo este libro como un peruano, pero nada en el libro parece señalar un límite geográfico, porque la ciudad de su libro no pertenece a un lugar, sino más bien es tal vez una zona, un lugar como una alquimia, y tal vez la referencia no sea tan extraña, funda colores, melodías, metales y piedras, formas y expresiones, alegorías y cantos, sueños e importaciones de una belleza más allá de un lugar fijo. Pero también el poeta parte de un lugar que es un lugar abisal, que es el de desencanto, la desolación y la desesperanza, el cansancio por la fealdad y la esterilidad que lo rodea, por ese ruido que entorpece la claridad y la inteligencia, por esa suerte de efluvio ronco que parecen turbiarlo todo. Pero no se queda ahí, sino anuncia, como unas trompetas que imagino resplandecientes y bellas, un lugar nuevo, un lugar armónico que crece en su suma y es exponencial en su anuncio, como si un caballo brioso y salvaje pudiera despercudirse en su trote de todas las trabas y correas que lo atan para salir al galope en búsqueda de un lugar nuevo, renovado, bello, único, donde todo parece encajar y sucederse armónicamente. ¿Cuál es ese lugar? ¿Por qué no lo vemos? También es posible que esa república sea la república de los poetas, como hacia el final del libro se anuncia la perpetua rosa mística, la rosa de Adán, la rosa de la belleza. La magia de la poesía es el ritmo, y eso está explícitamente anunciado en la estrofa 10, que es a partir de esa estrofa donde hay un cambio hacia adelante, digamos hacia entrever con mayor claridad el rumbo de la fundación. Y el verso es este: todo se ordena en el ritmo y todo en el ritmo se ordena. Y es a partir de ahí donde sentimos que el ritmo va ordenando nuestros impulsos y descubrimientos, esas geometrías del orden que despejan temores y esa sensación amplia de plenitud y belleza. Me temo que la belleza también tiene un toque de ingenuidad y de sueños, de una búsqueda incesante que parte de corazones lacerados e ilusiones proscritas. A partir de ahí se ha construido este poemario como un lugar donde el horror parece suspendido y la belleza como su último refugio. Bueno, ese es el texto que he escrito para ahora Lorenzo. Una pregunta que quería hacer al final. Antes de la pregunta, te agradezco por
por el texto, me parece muy hermoso lo que has escrito y bueno, y exacto. Gracias. ¿No? Gracias. Una cosa, Lorenzo, que yo quería preguntar es, digamos, tú dijiste que ahora al inicio, y también lo he leído en otras entrevistas, que ya no pensabas continuar en la poesía, pero sin embargo has vuelto con este libro potente. ¿Cómo explicas esa suerte de rompimiento e inicio? No sé cómo decirlo. Sí, lo que pasa es que yo durante mucho tiempo he sentido eso, ¿no? Digamos, durante mucho tiempo yo escribía poesía y publicaba libros de poesía, qué sé yo, pero de pronto me fui un poco por la narrativa, ¿no? Y yo dije, ya no voy a escribir poesía, se acabó, cerré el tema de poesía y ya está, ¿no? Entonces, si tú miras lo que yo he escrito de poesía y lo que he escrito de narrativa, ahí se ve claramente, ¿no? En los años, que durante muchos años he publicado cosas de narrativa, cuentos, ¿no? Libros de cuentos, novelas, cortas, lo que sea, pero no libros de poesía, ¿no? El último libro de poesía que yo había escrito era en 2006. Es una antología, creo, ¿no? ¿Perdón? Hace una antología, me parece, hace unos años. Claro, en 2017 17. saqué una antología porque, claro, pero yo ya había dejado de escribir poesía, o sea, y justamente era como que el cierre para mí, ¿no? Yo dije ya, después de esto ya no voy a escribir más poesía y ahí como que, y por eso me interesaba muchísimo sacar la antología, pero de pronto ya estaba publicado todo y en eso me viene la idea de este libro, ¿no? De Fundación, y fue muy raro, ¿no? Entonces como que, claro, uno no puede finalmente, o sea, uno puede racionalmente decidir algo, como yo decidí, ¿no? No escribo más poesía y acá se cierra todo, pero en realidad uno no puede decidir nada porque de pronto vino esta idea que me superó y empecé a escribir ese libro, ¿no? Pese a que ya... Y yo decía, pero eso no va a salir en la antología, ¿no? Entonces, pero ya no importa, ¿no? Ya, igual salió el libro y bueno, fue una experiencia muy, muy extraña. Fue un trabajo también bastante arduo, digamos, porque lo escribí en muy poco tiempo y en todo momento, ¿no? Yo enseño en la Universidad Católica, o sea, y yo era el primero que llegaba a la sala de profesores, ¿no? A las 6:30, 6:15, no había nadie. A veces me encontraba con Héctor, el editor, y ahí escribía. Y escribía entre clases también, y me abstraía de todo, y en el taxi, en cualquier parte, ¿no? Y escribía, y fue en, no sé, 2 o 3 meses, acabé el libro, y como te digo, fue algo súper raro, o sea, fue como una fuerza que vino en un momento y se fue después, ¿no? Después he escrito otras cosas, pero no he vuelto a escribir poesía. Entonces yo ahorita te podría decir, nunca más escribiré, claro. Pero ya yo no lo sé, en verdad, ¿no? Claro, o sea, claro. Racionalmente yo puedo decir algo, pero al final la poesía no es racional, ¿no? Claro. Eso parece justamente confirmar esa idea de la no racionalidad de la poesía, ¿no? O sea, de que tú decides algo y termina siendo otra cosa, ¿no? Como que si la poesía te hubiera... Una duda a propósito de eso que dices que has escrito en todo rato. ¿Siempre tuviste claro la estructura? Hay que aclarar que es un poema largo, en 15 estrofas, y son versos medidos, ¿no? ¿Tú tuviste claro esa estructura cuando lo hiciste? Sí, no, eso sí era totalmente para mí muy claro porque en ese momento yo estaba leyendo mucho teatro español del siglo de oro, ¿no? Y además, bueno, yo siempre, no siempre, pero muchos de mis libros, o sea, he escrito sonetos, ¿no? Para mí sí, a mí siempre me gustó escribir digamos, de manera clásica, respetando la rima,
la métrica recurrente, qué sé yo, ¿no? Y yo Uh-huh. tengo muchos libros así. Claro, Entonces, claro. Pero en ese momento, además, estaba leyendo mucho teatro español del siglo de oro, que, digamos, en el teatro de esa época escribían, bueno, con rima y con métrica, y sobre todo el octosílabo, ¿no? Se repite muchísimo. Y en Lorca también, ¿no? Y también leía mucho a Lorca. Entonces, y de pronto empecé a hablar en octosílabos. O sea, hablaba así, y con rima. Una cosa de loco, ¿verdad? Era algo muy raro. Entonces decidí, o no decidí, mejor dicho, o sea, algo en mí empezó a escribir, un poco por la influencia de lo que estaba leyendo, obviamente, y ahí nació el libro. Yo no, cuando yo empecé a escribir ni siquiera sabía de qué iba a ser el libro, yo solamente empecé a escribir, en verdad. Empecé a escribir en octosílabos sin tener una idea clara. Y poco a poco, mientras escribía, me di cuenta de que lo que estaba haciendo era algo sobre la poesía, ¿no? Era un poema que hablaba sobre la poesía, pero no era consciente de eso en el primer momento, ¿no? Poco a poco me di cuenta y, claro, ya después todo va hacia eso, ¿no? A construir esta ciudad de palabras que es finalmente la poesía, el poema, ¿no? Claro. Y a propósito de eso, si tuviste claro el nombre, es bastante evidente que el nombre tiene mucha relación de lo que estás hablando en el poema, pero tuviste claro que era ese nombre, porque también, digamos, cuando hablas hace un rato de que ya fue como despedirte de la poesía un poco con el libro anterior, no Fundación, sino anterior, fundar parece iniciar todo, digamos, ¿no? Parece que de repente es posible que entres en un nuevo ciclo, no sé, de nueva poesía, qué sé yo. Bueno, todo es posible, ¿no? Lo que pasa es que yo me dediqué después, o sea, yo escribí algunos poemarios, algunos libros de narrativa, ¿no? Novela corta, libro de cuentos, qué sé yo, y después me dediqué a libros para niños, ¿no? Yo he escrito como varios libros para niños, para jóvenes también, y me siento muy cómodo en eso, y espero seguir publicándolos, ¿no? Pero bueno, pero también me gusta, o sea, me siento cómodo ahí, pero también me siento cómodo escribiendo para adultos y en fin, ¿no? O sea, mi idea es escribir. Me gusta escribir, ¿no? O sea, es mi pasión. El otro día mi hijo me dijo, sí, tu hobby es escribir, ¿no? Y yo le dije, no para mí no es un hobby, o sea, es una pasión, ¿no? O sea, si yo decidí estudiar literatura, que finalmente fue lo que yo terminé estudiando, ¿no? En la Universidad Católica, no era porque yo quería ser un crítico literario o un investigador, ¿no? O sea, yo estudié literatura porque quería ser un creador, ¿no? Claro. Entonces, y mi pasión es esa, ¿no? O sea, y lo será hasta el día que me muera. Y lo tengo muy claro, ¿no? Y cuando escribo algo y cuando algo que escribo me gusta, me siento bien, o sea, y me da una felicidad muy grande, ¿no? Y poderlo compartir con otras personas también, ¿no? Y eso obviamente me da mayor felicidad, ¿no? O sea, no sé, que mi esposa lea algo que yo le enseño, porque siempre todo lo que yo le escribo, se lo enseño a mi esposa, y me dice, oye, que sí, me gusta, ¿no? Y eso sí, me siento bien, ¿no? O que mi hijo, por ejemplo, ¿no? Un libro publicado que se lo enseño, un libro para niños, y que mi hijo me diga, el mejor libro que he leído en mi vida es es la mayor felicidad del mundo, ¿no? Claro, claro. Y tal vez lo que dice tu hijo de que sea un hobby es un privilegio para ti poder vivir del hobby. Yo sé que no creo que vivas de publicar poesía, pero que vivas de escribir, digamos, o sea, de que tu trabajo sea las letras, es de hecho un placer. Claro, o sea, creo que solamente Vargas Llosa vive de lo que hace, ¿no? Bailey de repente.
Probablemente. Pero, claro, nadie más, ¿no? No, yo soy profesor, yo enseño, sí, o sea, la vida del profesor es también dura, no hay mucho tiempo para escribir. Por ahí que se encuentra, ¿no? Siempre hay algún momento, ¿no? Pero sí, o sea, el, eh, el hecho de escribir, ¿no? Para mí significa un montón y siempre uno puede encontrar un momento, ¿verdad? ¿No? O sea, no hay ninguna excusa. Uno siempre dice, no, que no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo, lo que sea. No, no, es mentira. O sea, mentira, fake. Sí, uno cuando lo quiere hacer, lo hace y claro, no es que va a escribir 3 novelas en un año, ¿no? Pero por lo menos algo puedes escribir, ¿no? Claro, claro. Y la pandemia, a pesar de que ha sido digamos, el contexto en el que se publicó el libro, que no necesariamente es el mejor contexto para celebrar la vida, digamos, ni para hacer vida, no sé, literaria, esa posvida literaria, ha sido en cierto sentido un buen marco para publicar tu libro, porque tu libro parte de la desesperanza, digamos, de la desilusión, ¿no? de tantas ideas pospuestas y que busca un lugar, ¿no? Yo entiendo por lo que has contado que, digamos, la publicación ha sido contextual o elegiste un poco es ahora o nunca, a pesar de la pandemia. No, es que justamente fue por la pandemia, o sea, si sin pandemia no hubiera habido libro, ¿no? O sea, yo al sentir la muerte cerca, decidí publicar el libro, ¿no? O sea, yo tenía este libro que lo había escrito antes, o sea, yo no escribí el libro en relación a la pandemia, ¿no? No tiene nada que ver eso. Pero, más bien, un día estaba con mi esposa, ¿no? Estábamos tomando un vino y yo dije, oye, mira, tengo este libro que escribí, no sé, hace un año, lo que sea, y lo empezamos a leer y dijo, oye, está bien, ¿no? El libro. Y decía, ¿y entonces qué hacemos con este libro? Y decía, creo que hay que publicarlo, ¿no? Porque si no, de pronto, no sé, me muero y me da COVID, me muero y no se publica más, ¿no? En verdad eso es lo que yo sentía en ese momento. Dije, ya, hay que publicarlo ya antes de que pase, ¿no? Antes de que me muera o lo que sea. Porque además yo soy asmático, entonces yo decía, si me da COVID me muero, asma, todo mal. Entonces dije, bueno, hay que sacarlo. Y hablé con Héctor, que lo había conocido ahí en la Católica, ¿no? Y ya, entonces sacamos el libro, que salió muy bien, y yo le agradezco también a Héctor, por supuesto. Claro. Y nada, el libro, bueno, tuvo unas buenas críticas de Gonzalo Izquierda, a quien le agradezco muchísimo, como siempre. Paula Lima, de Víctor Rich, ¿no? Y otras personas que ahorita no me acuerdo, ¿verdad? Y igual les agradezco. Muchas personas también hablaron bien del libro, ¿no? Como, sí, eso lo leí y la verdad es que creo que sí es justo esos elogios que he recibido. Una pregunta a propósito del libro es, a pesar de ese, digamos, ese tono de desaliento, ¿tú crees que hay esperanza al final, ahora que estamos en medio de la pandemia? ¿Cómo ves ese tema? O sea, a ver, en el libro, por supuesto, ¿no? En el libro, o sea, el libro es un viaje. El libro es un viaje a la poesía. Y en ese viaje hay momentos de desesperanza, por supuesto, que ya no se cree en nada, qué sé yo, ¿no? Pero al final se logra construir la ciudad, y por eso es fundación el título, ¿no? Porque al final se funda el poema, se funda la ciudad, ¿no? Que es lo mismo finalmente, ¿no? Entonces, pese a que el viaje es difícil, es complicado, al final se llega a concretar todo, ¿no? Entonces, es un libro de esperanza, por supuesto. O sea, no... es un viaje complicado, es un viaje difícil, pero al final se logra
digamos, la fundación, ¿no? de la ciudad, la fundación del poema, ¿no? Ese lugar que se funda, ese lugar, digamos, que yo en mi texto llamé como la República de los Poetas, parece una referencia a Borges. Parece una referencia a esos poemas en los que Borges habla de no una ciudad letrada, pero sí un lugar de los poetas, y habla como de ese espacio donde incluso Borges decía que la biblioteca era como el lugar como que le encantaba, ¿no? Entonces, ¿lo pensaste así? ¿Hay alguna relación con Borges en ese sentido? No hay ninguna relación con Borges. En el texto hay un montón de relaciones con poetas, por supuesto, ¿no? Hay muchas relaciones intertextuales, muchísimas. Con Lorca, por ejemplo, con Macbeth, el poema 3, por ejemplo, para mí es clarísimo, ¿no? Bueno, como digo, en ese momento estaba leyendo mucho teatro, y las hermanas, ¿no? Que son las brujas de Macbeth que aparecen ahí, están ahí, ¿no? Y que hacen en el caldero. Pero claro, yo lo cambio todo, y lo que supuestamente las brujas hacen es como que un poema que meten en este caldero las palabras y toda la cultura ahí, ¿no? Los mármoles, la piedra de la locura, en fin. Pero claro, no hay todo un tema así, ¿no? Pero digamos, lo vi de esa manera, ¿no? Claro, entiendo eso. A propósito del poema 3, yo lo tengo señalado acá como una referencia a Heró por el tema del río, ¿no? Y es justamente en el poema de Heró, digamos, alguien baja por el río y llega al mar, ¿no? O sea, va mirando todo y haciendo que la vida nazca otra vuelta. Y ya más en poetas peruanos, ¿Heró ha sido algún referente para este libro o tampoco? No sé bien. Para mí no. Para mí, por ejemplo, Eguren, para mí está ahí clarísimo. Sí, sí. Incluso aparece un verso, ¿no? Algo de la canción de las figuras, algo así está ahí, ¿no? En Vallejo también, ¿no? En un momento dice algo de los más puros bemoles, que es un verso, es una cita textual de Vallejo, que ahí está, ¿no? De Trilce, me parece que es. Hay muchísimas citas y referencias a libros y ¿no? a poetas, por supuesto, porque para mí la poesía es un diálogo con la tradición, ¿no? O sea, las relaciones intertextuales son fundamentales, ¿no? Y sobre todo en este libro que habla de la poesía, ¿no? Y habla de toda la tradición, finalmente, ¿no? No sé. También al inicio, o en buena parte de los versos, digamos, iniciales, de las primeras estrofas, hay también un toque he notado cierto malditismo, ¿no? Hay unos efluvios alcohólicos, hay una suerte de amargura casi también. ¿Hay alguna cosa ahí maldita ahí en tu vida bohemia, si es que hay, no sé, o cómo es ese tema ahí? Bueno, la hubo, ¿no? La hubo. Sí, en un momento, bueno, obviamente Baudelaire a mí me gustaba muchísimo, ¿no? Y yo recitaba, y es más, yo quise aprender francés para leer en francés a Baudelaire, ¿no? Nunca lo logré, pero bueno, algunos poemas de Baudelaire me aprendí de memoria en francés. Pero no, o sea, digamos ahora ya no. Pero efectivamente sí hay esa referencia al alcohol, ¿no? Al delirio, ¿no? Sí, pero no en un sentido de poeta maldito, ni mucho menos, sino porque finalmente a veces el alcohol puede ser una forma de buscar o encontrar la inspiración, o como se le quiere llamar a eso, ¿no? Y sí, o sea, uno puede tomar, ¿no? un par de copas de vino y sentirse, digamos, más dispuesto a la escritura, ¿no? O sea, entonces un poco a eso, pero sin embargo después
como que lo reniega de eso, ¿no? En el libro, ¿no? O sea, Sí, hay sí. como que sí, está esta parte, pero también está la parte racional, ¿no? O sea, Sí. como que al final todo es válido, ¿no? O sea, para la escritura todo es válido, ¿no? Ujú. Al final digamos, esa república de las letras, ese lugar, está también relacionado con la inteligencia, ¿no? Con la lucidez, con la mirada clara de las cosas, ¿no? Cosa que no tenemos en la sociedad actual, ¿no? Tú que vives en Lima, te das cuenta de la situación en la que estamos, la difícil situación en la que estamos, el medio en lo que nos movemos. Ya no hablamos de la política, pero sino como de sociedad en general, lo complicado que está, ¿no? ¿No te da ganas de darle este libro así a alguno de estos políticos o no crees? No, la verdad que no. Yo creo que la política y la poesía no tienen ninguna relación, ¿no? O sea, son totalmente opuestos, ¿no? Como caras opuestas de un imán, ¿no? O sea, no, la poesía para mí es pura, no se puede contaminar de esa porquería, ¿no? De acuerdo con eso que has dicho. A propósito de la poesía, ¿qué tanto, Lorenzo, sigues a la poesía? Digamos, trabajas en una universidad, imagino estás cerca a lo que sucede, pero ¿qué tanto sigues los devenires de la poesía más reciente? No sigo nada, la verdad. Ah, ya. Sí, la verdad que, bueno, es que justamente yo me quise retirar, ¿no? Como comenté, para mí el libro era una forma de despedida, ¿no? De la poesía. Entonces no trato bueno, no conozco mucha gente, no estoy, digamos, metido en un círculo poético o lo que sea. Y no, o sea, yo por eso es que yo no podría decirle a nadie, a ver, quién es el mejor poeta joven del Perú en este momento, o quiénes son los 5, Ajá. no podría decirlo porque no lo sé, no los conozco, y yo en este momento estoy preocupado en otras cosas, ¿no? Claro, De claro. repente hace un tiempo lo hubiera podido hacer, pero ahorita no, como que me he querido un poco desvincular de ese tema. ¿Esta decisión tuya es, digamos, es intencional o ya estabas como harto del mundillo literario peruano que siempre es medio conflictivo y como pesado en ese sentido? ¿De repente por eso tipo o sea, ahorita debes tener 50 años más o menos, ¿verdad? Entiendo que por ahí, 51. Pero digamos, hace 20 años tenías 30 o antes, en los 90, ¿sí frecuentabas, eras asiduo a esto, te interesaba la poesía joven? ¿O nunca en realidad te No, dio? nunca me interesó mucho, la verdad. Siempre traté o sea, bueno, yo nunca he formado parte de ningún grupo, no conocía mucho, la verdad, de nada. O sea, estaba ensimismado, qué sé yo, ¿no? En lo que yo hacía. Yo no conozco mucha gente de los años 90, ¿no? De mi generación. Claro, claro. Sí, yo, o sea, pese a que había grupos, ¿no? No sé, el grupo Neón o lo que sea, pero yo siempre he sido como que he estado solo, y siempre he estado solo, ¿no? Entonces no como que... Y además que yo siempre he preferido leer narrativa, en verdad. O sea, a mí me gusta más leer novelas o cuentos que poesía, ¿no? Entonces, también eso es también uno de esos temas, ¿no? Pero bueno, pero digamos, en los 90 no hacías, digamos, recitales grupales con gente y es... No, lo he hecho, no. Ya, Nunca me interesó. Ya, de acuerdo. No más. De acuerdo. Lo he hecho, a ver, lo he hecho una vez en la Alianza Francesa, me acuerdo que en el año 91, por ahí, que me invitaron y ya fui, ¿no? Y fue muy horrible para mí, porque estaba súper nervioso, tuve que tomarme una pastilla, ¿no? Para no tener diarrea, una cosa horrible. Ya.
No, y fue bien feo, en verdad. O sea, a mí no me gusta, nunca me ha gustado hacer ese tipo de cosas, pero bueno, pero te pagaban, te pagaban $20, me acuerdo, ¿no? Y era un montón de plata. Mira, Y sí. ya, pues, ¿no? Pero sí, pero en general nunca, o sea, creo que ese ha sido uno de los pocos recitales que he ido. Puedo haber ido a uno más o dos más y nada más, porque en verdad nunca a mí me ha gustado ir a ningún recital. O sea, y para mí es horrible cuando me dicen, oye, y antes también, ¿no? Sí, te invito a este recital, no. Y es feo decir que no, ¿no? Claro. Pero igual digo que no porque no me gusta ir o sea, para mí es muy incómodo. Es curioso eso, Lorenzo, porque de mi poca experiencia, yo he visto más bien que todos los poetas se mueren por leer, ¿no? Como que quieren, o sea, salir a cada rato, ¿no? Incluso en la feria, acá en nuestra página, en nuestras redes sociales, cuando hacemos algún recital o cosas de ese tipo, hay un montón de gente inscrita, todos quieren leer, ¿no? Y es curioso porque en realidad tú reniegas un poco. ¿Es porque eres antisocial o en general no te gusta No, leer? soy un poco antisocial, sí, Ah, definitivamente, ¿no? ya. Sí, sí, sí reconozco que soy antisocial, ¿no? Mm. Pero, entonces no sé si es por eso, pero igual o sea, no me gusta, a ver, a mí me parece aburrido ir a un recital de poesía. De acuerdo. O sea, si yo no conozco los poemas que van a leer, me va a parecer aburridísimo. Entonces, digo, entonces, ¿para qué voy a leer para aburrir a la gente? ¿Para qué voy, no? Pero curiosamente, Fundación, tengo la impresión de que es un libro para leerlo. Tengo la impresión de que es un libro que tiene un ritmo muy bello, tiene una cadencia, ¿no? Que va creciendo. Yo siento eso conforme vas leyendo. Y los poemas, y el último poema es precioso, que creo que sirve para leer, ¿no te parece? O sea, contrariamente a lo que estás diciendo, me parece que es muy bacán que se pueda leer en vivo, ¿no? Sí, no, te agradezco, ¿no? Si quieres lo puedo leer en este momento. Sí, creo que sí, ya estamos justo en la hora, así que sí, Voy a leer por favor. el último poema. No, el que tú quieras, en verdad, solo yo mencionaba es porque... No, digo, si puedo leer el último, que es el que tú has mencionado, que es el más largo además, y es el que cierra, y es el que más me gusta, en verdad, ¿no? Se pone 15. Una ciudad fundaremos, piedra y bronce, bronce y piedra, metales de amaneceres, rocas que el aire se lleva, una ciudad transparente, crisálida de trompetas, sostenida en el lenguaje de límpidas voces viejas, una ciudad de palabras en la voz y la cabeza, con murallas de silencio y resplandecientes puertas. Una ciudad fundaremos, piedra y bronce, bronce y piedra, rodeada de sinfonías y colmada de fonemas, en la albura del papel, en el reino de la idea. Una ciudad luminosa, hecha de sangre y de venas, una ciudad de preguntas y no de vanas certezas, una ciudad laberinto, sin hilos y sin madejas, una ciudad de jardines, de rosas y cementeras, una ciudad escondida entre rosales y estrellas, una ciudad fundaremos, piedra y bronce, bronce y piedra, que entre imágenes resuene, que sangre y que resplandezca, que sea estruendo y canción, y que entre espinas florezca, una ciudad torrentosa de cantos y de mareas, que fluya libre en el tiempo y que en el tiempo se pierda, una ciudad de sonidos, una ciudad primigenia, nacida en la inmensidad de la más inmensa ausencia, una ciudad de alabanzas, sin torres ni centinelas, clavada en el alfabeto y en pergaminos de tierra. Una ciudad fundaremos, piedra y bronce, bronce y piedra, una ciudad de octosílabos fundidos en 1000 hogueras, columnas de oscura plata en el filo de la lengua. Una ciudad musical que sobre la sombra sea un resplandeciente cántico,
una sucesión de orquestas, una fugaz melodía, un coro de primaveras, un himno de luz y fuego, un diálogo de planetas, una danza de instrumentos, una canción de tormentas. Una ciudad fundaremos, piedra y bronce, bronce y piedra, una ciudad de relámpagos, una ciudad de fronteras, entre la voz y el silencio, entre blancuras y letras, una ciudad que se habite, una ciudad que se lea, una ciudad de armonías ya fundada en el poema. Así termina el libro, ¿no? Sí, sí. Con la fundación del poema, ¿no? Que es la idea del libro. Claro, claro, claro. Y es un cierre, me parece totalmente como justo, ¿no? Porque le pone ahí todo lo que soltaba antes, ¿no? Bueno, parece que ya estamos en la parte final. Gracias, Lorenzo, por tu participación. La verdad es que a pesar de que eres un poco antisocial, siempre pienso de que los poetas tienen que decir, porque a veces dicen cosas que a nadie les interesa oír, ¿no? Y esa voz puede ser incómoda, pero a veces es necesaria, pienso. Entonces, muchas gracias por tu participación, gracias por permitirnos conversar un poco contigo. Pueden adquirir el libro en la editorial Acuedi, que está en nuestra tienda virtual, hay un link directo. También en los comentarios hemos puesto el link de la editorial para que se contacten directamente. No tiene pierde, un poemario muy interesante. No soy nadie para recomendar, pero lo recomiendo completamente. Así que muchas gracias, Lorenzo, gracias a todos los que nos han sintonizado y hasta pronto. Gracias a ti, un abrazo, cuídate. Gracias, Lorenzo, chao. Gracias a ti, chao, chao.